Semiconductores. Cuando leemos o escuchamos esta palabra, inmediatamente viene en nuestra mente algo que tiene que ver con electricidad. Y por supuesto que lo tiene que ver. En las esquinas se pueden ver dos imágenes. En la parte de arriba vemos un bloque de silicio y en la de abajo polvo, que está relacionado con el mismo material. Pensamos en la conducción de corriente eléctrica o pensamos en electricidad cuando escuchamos esa palabra. Podemos ver en el texto que viene abajo de esta imagen que está a la izquierda cómo aparece la contraparte de lo que es un conductor, que sabemos que es un aislante, que también se le llama dieléctricos. Sabemos que están mal los conductores de corriente eléctrica, y si nos vamos del lado derecho vemos la definición de qué es un conductor, que sabemos que son buenos conductores de corriente eléctrica. Y ahora en esta lámina vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados anteriormente. Del lado izquierdo vemos los agentes y ubicamos a tres que son característicos: los cerámicos, plásticos y el vidrio. Y como vemos en las imágenes, ejemplos del uso de estos materiales para aislar dieléctricamente. Del lado derecho vemos ejemplos de los conductores. Continuamente escuchamos, cuando hablamos de estos temas, escuchamos cómo el cobre y el aluminio se utilizan para todos estos fenómenos de conducción de corriente eléctrica. Y sabemos que también el oro es un muy buen conductor de la electricidad. La pregunta ahora: ¿por qué son necesarios? ¿Por qué los hemos escuchado recientemente en las noticias a los semiconductores? Bueno, la definición general de los mismos nos dice con su conductividad eléctrica está entre lo que es un conductor y un aislante eléctrico, es decir, que son ni tan buenos conductores ni tan malos aislantes. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente: la conductividad eléctrica que concentra en estos semiconductores no solamente es algo por algo natural, sino por algo que se controla por procesos tecnológicos o a través de cambios en la temperatura del mismo. Y en la última frase de la lámina leemos que no es nada más el hecho de los semiconductores tengan esa conectividad intermedia tecnológicamente, eso no es lo más importante. Del lado derecho, en las cuatro imágenes, viéndolas de arriba a abajo, podremos ver el proceso que se sigue para poder obtener un componente electrónico esencial en la tecnología actual, que son los circuitos integrados. Es decir, se parte de un bloque semiconductor, por ejemplo de silicio, se somete a un proceso tecnológico que se obtienen ligantes que después se rebalan y se obtienen obleas. Se someten a estas obleas a este proceso tecnológico en el que se hace el diseño y la implementación de componentes discretos como los transistores dentro de esa superficie, para que finalmente estos sean adecuados para lo que conocemos como un circuito integrado dependiendo de la función que tenga. En este recuadro azul podemos ver algo característico. ¿Qué es eso característico? Los tres semiconductores que seguramente estaremos escuchando mientras estaremos aprendiendo el sistema. El silicio son circuitos eléctricos, celdas solares, germanio, componentes electrónicos, como otros. Para poder entender un poco mejor a los semiconductores, tenemos que hacer uso del modelo atómico que hemos aprendido en niveles anteriores. En esta imagen se representan dos átomos del lado izquierdo uno de silicio y uno del lado derecho de germanio. Como sabemos en este modelo, en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y en las órbitas que están afuera de este núcleo se representan a los electrones. En el caso del silicio, que es el que tenemos de este lado, nos damos cuenta que cuenta con electrones en las capas que están fuera de ese núcleo, y específicamente vemos que en la última capa, que se enuncia como en la capa más externa,
se encuentran 4 electrones. Si ahora nos vamos al átomo de germanio, nos daremos cuenta que independientemente del número de electrones que estén presentes en el átomo, se cumple nuevamente que solamente hay 4 electrones en la última capa. Si ahora cambiamos a esta imagen, en donde vemos ahora silicio ya como esfera, podemos observar nuevamente para el átomo del centro 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido los átomos que están alrededor, de tal manera que si nos damos cuenta y contamos los electrones que están a su alrededor de este átomo de silicio que se encuentra en el centro, nos daremos que son 8 electrones en esta última capa. Podemos pensar en corriente eléctrica y por eso tenemos que mostrar esto. Nuevamente tenemos un esquema en el que se presentan átomos de silicio dentro de un material y que este esquema está en 2 dimensiones. Nos damos cuenta que estos átomos cumplen con esa regla del octeto, es decir, tienen 8 electrones en la última capa, pero específicamente, como se puede ver en la parte de abajo, a esta zona se le está agregando energía térmica. Por lo tanto, ahora los electrones que se encuentran en esta última capa, como los otros, empiezan a ganar esa energía térmica y por lo tanto llega el momento en el que esa energía es tan grande que puede liberarse del átomo. Eso es muy útil porque eso nos permite poder obtener electrones libres, los cuales pueden ser usados para los procesos de conducción eléctrica. Y dirán, entonces, ¿los otros no se pueden usar? La respuesta es no. Solamente estos electrones se pueden usar que se encuentran libres, pueden, bajo la acción de un campo eléctrico, ser usados y ser parte de la corriente eléctrica. Pero una pregunta natural que surgiría aquí es, bueno, entonces siempre se tiene que calentar los semiconductores para poder lograr esa característica de tener electrones fuera de sus átomos. No, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Solamente recordando y observando, por ejemplo, en esa parte superior izquierda, que cuando el electrón se libera de ese átomo, deja un espacio energético donde él estaba, y en la teoría de los semiconductores ese espacio se conoce como el hueco. Semiconductores dopados. Entonces, para contestar la pregunta, es necesario tener altas temperaturas un semiconductor para producir electrones libres que puedan ser usados como parte de la corriente eléctrica. La respuesta es no. Por esa razón, el proceso tecnológico al cual se someten los semiconductores es aquel que se introduce en átomos, extraños átomos diferentes al silicio, para poder lograr estos electrones libres. ¿Cómo es que se hace? Tenemos acá un bloque de la tabla periódica y podemos ver que el silicio se encuentra en el grupo 4, que es la columna que se tiene en el centro. Del lado derecho se encuentra a 5, vamos al grupo 3. ¿Esto qué nos dice? Que los elementos del grupo 5 poseen 5 electrones, que los del grupo 3 poseen 3 electrones en su última capa. Por lo tanto, cuando un átomo del grupo 5, como en este caso en la imagen se puede observar, llega y sustituye un átomo de silicio, entonces queda un electrón libre, porque recordemos que este tiene 5 electrones de valencia, cubre la regla del octeto, es decir, hay 8 electrones en la capa más externa. Pero queda no libre porque el antimonio no tiene 4, sino tenía 5. Este fenómeno o este efecto se repite en todo el material, de tal manera que aparecen millones de electrones libres, es decir, libres que no están dentro del enlace, están fuera del material, no, están dentro, pero la interacción que poseen con los demás átomos es muy baja, por lo tanto se puede asumir que están libres.
Cuando un semiconductor se encuentra dentro de esta condición, en el que hay muchos o millones de electrones libres para ser usados como parte de la corriente eléctrica, se dice que el semiconductor posee las características del tipo N. ¿Qué podemos ver más? Esta condición es la que realmente les permite poder usarse tecnológicamente en muchas aplicaciones, pero también destacamos que requieren un control riguroso de pureza. En los laboratorios donde se realizan estos procesos de purificación, lo que en cierto modo hace costoso a los dispositivos electrónicos y por ende a los circuitos integrados. Para el caso de los semiconductores tipo P, ahora la sustitución de átomos de silicio no se realiza utilizando átomos del grupo 5, sino realizando átomos del grupo 3. Es decir, que solamente poseen 3 electrones de valencia, de tal manera que cuando ellos se unen con los demás átomos de silicio que están dentro del material, queda un enlace libre, es decir, un enlace que no se ha completado y por lo tanto esto se le llama hueco. Este mismo fenómeno pasa prácticamente en todo el material y ahora tenemos millones de huecos por haber introducido átomos de Bohr, porque no tiene los 4 electrones de valencia, y se dice que estos semiconductores en los que predomina un gran número de cuentas, la conductividad o la corriente eléctrica está generada por ellos mismos. ¿Cómo se da el mecanismo de conducción en un semiconductor? Estos huecos originados por los átomos son lugares disponibles para que los electrones puedan llegar y ocupar ese lugar, de tal manera que un electrón de un átomo vecino puede llegar a completar ese hueco. Cuando ese hueco se elimina, pero el hecho de que el electrón se haya movido de ese lugar ha provocado que ese espacio donde estaba genere un hueco, y este fenómeno se genera de manera continua. Por lo tanto, la conducción eléctrica en los semiconductores para estos casos se conoce como de tipo P. Semiconductor tipo NP. Van a ser necesarios, por supuesto. Por ejemplo, el diodo, que es el dispositivo electrónico semiconductor más simple, está formado por 2 capas de semiconductor, una de tipo N y una de tipo P. En siguientes videos continuaremos con esta explicación, pero con esto hemos descrito qué es un semiconductor, cuál es el proceso que siguen y cómo se puede obtener un semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Eso sería todo.